Hoy desde Editorial Esquematízate os queremos hablar de cómo potenciar la lectura comprensiva en los niveles más tempranos. Somos conscientes todos que la lectura es un proceso complejo y muy importante que nuestro alumnado debe adquirir. Es importante no solo el proceso mecánico, sino la comprensión de aquello que leen, porque les ayuda a comunicarse, a adquirir conocimientos, a ganar vocabulario. Entonces es importante que cuando detectemos en los niños cierta dificultad, y ahora nos vamos a centrar en la comprensión y sin que haya ningún otro tipo de trastorno, nos centremos sobre todo en darles estrategias para que puedan mejorar esa comprensión. Y aquí os vamos a dar 5 estrategias que os pueden ayudar en ello. En primer lugar, lectura en voz alta de forma interactiva. ¿A qué me refiero? Pues a que es importante que un ratito cada día lean un trozo en voz alta y nosotros interactuemos con ellos. ¿Cómo? Haciéndoles preguntas sobre lo que leen, porque de esta forma ellos lo relacionan con otras cosas, con sus vivencias, con algo que les ha ocurrido, generando curiosidad respecto a algo que han leído. Con esto estamos potenciando esa comprensión del texto. Además, les vamos ayudando también a adquirir nuevo vocabulario. Es importantísima la lectura en voz alta interactiva, veréis que ayuda mucho a mejorar el nivel de lectura. En segundo lugar, y muy relacionado con lo que acabamos de decir, potenciar el hecho de que ganen vocabulario. Porque evidentemente cuando empiezan a leer hay veces que no comprenden lo que leen porque les falta todavía la comprensión de algunas de las palabras. ¿Cómo hacemos eso? Pues sobre todo de forma lúdica, con juegos y actividades que vayan haciéndoles descubrir nuevas palabras. Podemos jugar a las palabras en cadena. El siguiente dice una palabra con la última letra del que ha dicho el compañero o compañera anterior o la última sílaba. Podemos jugar también a un saco lleno de y utilizar palabras de un mismo campo semántico. Podemos buscar sinónimos o antónimos y según qué edades ya podemos ir introduciendo el uso del diccionario para buscar significados de palabras. Podemos crear en el aula una cartulina o una plataforma de nuestras palabras nuevas, por ejemplo, para motivar ese aprendizaje. En tercer lugar, después del vocabulario, enseñarles estrategias de lectura que les ayuden a comprender. ¿De qué hablamos? Pues, por ejemplo, el tema de las inferencias. Enseñarles que a veces no tendrán las respuestas en el texto, sino que pueden tener que deducirlas relacionándolas con algo más que diga el contexto de lo que están leyendo, con algunas experiencias o conocimientos previos que ellos tengan. Es importante ir practicando. A veces va bien con pequeñas imágenes, deducir que no veo pero puedo inferir de lo que estoy viendo, o con algunos pequeños juegos o textos cortos. Por otro lado, también enseñarles a detectar cuál es la idea principal y las ideas secundarias. Por ejemplo, podemos empezar a veces tachando, ¿no? En cada párrafo, ¿qué crees que es menos importante? Y lo tachamos para que al final nos quede lo importante. Y a partir de aquí trabajar otra estrategia que es la de enseñarles a resumir. Aquello que me ha quedado de cada párrafo, voy a ver cómo lo junto y resumo. O en grupo, una lectura y al final que uno sea el encargado de decirla en menos de no sé cuánto tiempo resumida y que así todos vayan practicando. Por otro lado, también es importantísimo, en cuarto lugar, facilitarles material muy variado. Es decir, que en el aula, en la biblioteca de aula, haya todo tipo de libros, no solo cuentos, sino que haya revistas, que haya cómics, que haya libros de conocimientos, libros para hacer experimentos, para manualidades, libros sobre viajes. Todo eso les abre mucho la gama y hace que acaben leyendo por interés, no aquel libro que me imponen y quizá no es aquello que más me gusta leer y me acabo desmotivando. Con lo cual, importantísimo material muy diverso. Y en último lugar, pero como siempre digo, no menos importante, potenciar la lectura autónoma. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que tengan ratitos en los que ellos puedan leer para sí mismos aquellos libros, aquellos cuentos de todo tipo, aquellos álbumes ilustrados que ellos hayan elegido. ¿Qué ayuda a generar estos momentos? Pues tener un espacio en el aula que les anime a leer de forma autónoma. Podemos crear un espacio con cojines, con alfombras, que se puedan tumbar, que puedan leer de forma cómoda, los libros que estén a su alcance en esa
esa biblioteca, que los tengan, que además, por ejemplo, haya un espacio donde recomendar libros que he leído y me han gustado. Podemos crear una estantería de papel con dibujos de libros y en el lomo anotar el libro que me ha gustado. O podemos hacer que hagan pequeños puntos de libro con un dibujo, el título del libro que les ha gustado y por qué les ha gustado. Y esos puntos de libro circulen entre ellos para recomendar esos libros, ¿de acuerdo? O que hagan dibujos para decorar la biblioteca de personajes favoritos de sus cuentos o de sus libros preferidos. Todo eso genera un ambiente lector que les hace tener ganas de tener ese ratito de lectura autónoma. Y por otro lado, actividades que lo potencien, es decir, si llega un libro nuevo a la biblioteca del aula, lo vamos a presentar, quizá nos podemos disfrazar para sorprenderles y presentar ese libro. Quizá podemos hablar viendo la portada de qué debe ir el libro, qué nos sorprenderá, ¿no? Y al acabar ver si ha sido así o cómo lo continuarían. Todas estas actividades les motivan y les hacen tener ganas de leer y potencian la comprensión de lo que leen.